Then we start for this. Is it working? Yes, you hear me? Oh, perfect. Then good afternoon and welcome for this afternoon panel. And it's only one panel, but it will be a long one and interesting one. And then we'll discuss about, it's not a surprise, about legal issues and big data, but with other aspects that we didn't discuss about this morning. Then I will have 5 speakers. I will have 5 speakers. You will have 20 minutes each. After 20 minutes, we cut the microphone. And then it will be the easiest way. Now we have some indication here, and then you have to give me a look sometimes, like I can show you how many is left. We'll start with Mr. Miguel Recio Gallo. I'm sorry for the pronunciation, and he's a PhD in data protection law from the CEU San Pablo University of Madrid, International Master in Data Protection, Transparency and Access to Information from the CEU San Pablo University, and Master in Intellectual Property Law from the George Washington University Law School. And is lower of the Illustrious Bar Association of Madrid, attorney at law, and a winner of several awards in the field of legal research on personal data protection and digital law, and is author and co-author of several publications in the field of personal data protection and ICT law in Spain and Latin America. And your topic will be around the GDPR again. it's your European concern, and I leave you the floor. Thank you. Okay, thank you. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Y ahora? Ahora tampoco. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que es una hora difícil, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Espero no dormir a nadie y no molestar a nadie mientras duerme, por lo menos. Bueno, ahora ya en serio, comenzando, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto al INEGI como a Infotec por la invitación y por la posibilidad de participar en este evento en el día de hoy. Me toca, como decía Jean-Marc, una parte del Reglamento General de Protección de Datos Personales, del que se hayan dicho ya muchas cosas esta mañana, con lo cual, bueno, pues quizás insistiremos en algunas cuestiones específicas e intentaré que veamos otras cuestiones también prácticas. De hecho, estaba tentado a hacer casi una encuesta, pero creo que no es el momento porque a lo mejor me regañan porque la metodología no es correcta y como abogado no voy a hacer la encuesta. ¿Por qué estamos hablando del Reglamento General de Protección de Datos Personales en México? Bueno, pues hay algo que es importante y que no sé si conocen, pero que es importante para todos nosotros, y es que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que no sé si han leído, sigue en buena medida muchas de las medidas que están en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Es decir, lo que hay en esa normatividad en materia de protección de datos personales que aplicaría al INEGI viene o trae causa también, o ha tenido como referente, mejor dicho, como referencia, el Reglamento General de Protección de Datos Personales. De hecho, obviamente, si podemos empezar con las transparencias, si pasamos a la primera, por favor, bueno, pues es algo que ya hemos dicho esta mañana. Obviamente, como generamos, obtenemos, tratamos y usamos la información, pues está transformando nuestra economía. Perdón, gracias. Está transformando nuestra economía. No sé si tengo que apuntar al... Ya está. Bueno, cómo generamos, obtenemos, tratamos y usamos los datos está transformando nuestra economía y sociedad. Eso lo hemos visto esta mañana. Obviamente tiene implicaciones también. El derecho siempre va detrás de la tecnología y eso afortunadamente es bueno, porque si fuese por delante, a lo mejor hoy estamos hablando de la prohibición de hacer Big Data. Y sin embargo, ni la normatividad mexicana ni el Reglamento General de Protección de Datos Personales prohíben hacer Big Data. Al contrario, lo que intenta el reglamento de alguna manera también pues es fomentar la innovación y hacer que Europa también sea de alguna manera competitiva en este nuevo mercado internacional y en la sociedad digital. No obstante, lo que tenemos que tener también en consideración es que esta mañana hemos hablado mucho de protección de datos. Obviamente, cuando hablamos de Reglamento General de Protección de Datos es solo para datos personales, datos de personas físicas, en eso coincide México y la Unión Europea. Y obviamente lo que tenemos que tener en cuenta, y es algo en lo que no sé si quizás han pensado, en que no se trata de proteger a los datos. Los datos no necesitan protección.
Quien necesita protección es la persona física a la que se refieren esos datos personales. Y sobre eso va a basar, o me voy a basar en los próximos 15 minutos aproximadamente. Lo que sí se ha producido en la Unión Europea es un cambio importante. Esto es una referencia del proyecto de ley orgánica de protección de datos que tenemos en España. Pues en Bélgica ya lo tienen, ya han adecuado su normativa al Reglamento General de Protección de Datos. En España estamos todavía en trámites, pese a que habíamos empezado como uno de los primeros Estados miembros de la Unión Europea. Uno de los principales cambios que se produce en el Reglamento General de Protección de Datos Personales es que pasamos de una directiva que había en el año 1995, la 95/46/CE, que se basaba en el control de cumplimiento, pasamos a la responsabilidad activa. Es algo de lo que Nelson también ha hecho referencia en algún momento, el doctor Nelson Remolina, de la responsabilidad demostrada. Pues esa responsabilidad proactiva, esa accountability, que va a ser fundamental también en el desarrollo del Big Data o en la prestación de cualquier otro tipo de servicio o de tecnológico que podamos ver. Algunas referencias importantes en el reglamento que se dividen considerándose en artículos, los considerando se explican los artículos. Bueno, pues he intentado extraer los mensajes principales. Las personas físicas deben tener el control sobre sus datos personales. En eso, de nuevo, coincide México con la Unión Europea o la Unión Europea y México. Lo que se trata es de que la persona pues, pueda ejercer sus derechos fácilmente, de que pueda saber en todo momento quién, cómo y para qué se tratan sus datos personales. Hay que reforzar también la seguridad jurídica tanto de las empresas como de las propias administraciones públicas u operadores económicos cuando tratan datos personales. Lo fundamental de este reglamento, y es lo que sigue también la Ley General de Protección de Datos Personales, es esa aproximación basada en el riesgo. Usted puede tratar datos personales, pero cuanto mayor sea el riesgo, más medidas va a tener que cumplir. Si hacemos Big Data, pues puede que incluso tengamos que llegar a hacer una evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales. Es algo que tenemos ahora como obligatorio cuando el riesgo sea elevado en el caso de las empresas y administraciones públicas en la Unión Europea, y es algo que está también en la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, por lo que les decía anteriormente. Y por último, ese último considerando, el considerando 4, en el que nos dice que la protección de datos personales no es un derecho absoluto, con lo cual tiene claros límites. La transparencia, la propiedad intelectual, otra serie de derechos y de cuestiones que requieren hacer ese equilibrio en el tratamiento de los datos personales frente a esos otros bienes, o incluso que pueda que yo como ciudadano, pues en algunas ocasiones, si la ley obliga al tratamiento de esos datos personales, tenga que dar los mismos. Puede que a lo mejor a la hora de hacer un censo tenga esa obligación de responder a ese censo bajo pena de multa en caso de no hacerlo. Si hacemos un resumen lo más rápido posible del Reglamento General de Protección de Datos Personales, y quizás luego la maestra Lina Ornelas les profundice algo más en el reglamento, lo que les diría, lo básico, lo fundamental, y es más, lo podríamos comparar con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, pues tenemos esos principios que legitiman el tratamiento de los datos personales, licitud, lealtad, ahora aparece con fuerza el de transparencia también para el sector privado, dime para qué vas a utilizar mis datos personales, mucho más desarrollado, incluso transparenta cuál es tu modelo de negocio, la limitación de la finalidad, otra de las complicaciones para el Big Data, la minimización de los datos, que está vinculado con el principio de calidad, pero que obviamente pues, puede suponer un problema también para el Big Data. La exactitud de los datos. En Big Data quizás no todo lo que se está recabando es exacto, pero importa más pues, esa cantidad en algunas ocasiones que quizás la calidad. La limitación del plazo de conservación puede llegar a ser otro problema también para el Big Data. Lo que me interesa es guardar la información durante mucho tiempo, porque puede que los patrones y las correlaciones las encuentre cuando vaya incluyendo más información y pueda ir cruzando esa información y agregando más información. Y la integridad y confidencialidad, que sería un tema de medidas de seguridad. En cuanto a las condiciones de licitud, se ha hecho referencia ya esta mañana al consentimiento, simplemente apuntar que es una de las condiciones de licitud del tratamiento de los datos personales, pero no la única. Jean-Marc, esta mañana también se han hecho referencia a estas bases de legitimación del tratamiento, la ejecución de un contrato, la obligación legal aplicable, los intereses vitales, la misión realizada en interés público o en ejercicio de los poderes públicos. El INEGI puede que tenga esos poderes públicos y tenga que ejercer ese poder público, tenga que tratar esos datos personales, o en interés legítimo. Los derechos también se ha hecho referencia. En México, obviamente, pues seguramente todos y todas habrán escuchado ya los derechos ARCO, pero incluso vayamos más allá.
al menos en el sector privado y también en la Ley General de Protección de Datos Personales, está ese derecho frente a las decisiones individuales automatizadas. Pues en parte puede haber tratamientos que basados en el Big Data me lleven a esa decisión individual automatizada. Y luego tenemos las obligaciones, que obviamente pues enlaza completamente con el principio de responsabilidad proactiva y es lo que puede ayudar a que confiemos todos en el Big Data o en quien está haciendo Big Data. El problema de nuevo no es el Big Data en sí, cosa que diría posteriormente, pero el problema es cuando se hace un perfil y el uso o la finalidad de ese perfil pues es discriminar a una persona o es discriminar a un grupo de personas o es, bueno, discriminación podría ser tanto la exclusión como, por ejemplo, pues poner una prima de riesgo o una cuota de un seguro mucho más elevada que al resto o hacer depender determinados beneficios pues de ese tratamiento, de esa decisión del tratamiento de los datos personales. Tenemos la responsabilidad del responsable de tratamiento, que es la responsabilidad proactiva, la protección de datos desde el diseño y por defecto. De protección de datos desde el diseño ya se ha hablado bastante esta mañana, con lo cual no voy a entrar en ello más, pero es una medida adecuada incluso antes de hacer un tratamiento de Big Data. Los representantes de responsables encargados del tratamiento para empresas establecidas fuera de la Unión Europea, los encargados de tratamiento, lo que pide ahora el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que si, por ejemplo, una administración pública pide a otra empresa o a otra institución que le preste determinados servicios que impliquen tratamiento de datos personales, que ofrezca garantías suficientes, es decir, que cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Registro de actividades, que lo que hace es sustituir otra obligación de notificación de bases de datos que sí lo teníamos en España y en la Unión Europea, no así en el sector privado en México, que acertadamente en 2010 optó por no establecer esa obligación de notificación de bases de datos. La cooperación con la autoridad de control, la seguridad de los datos, las notificaciones y comunicaciones de violaciones de seguridad, la evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales, sobre todo cuando el riesgo es alto, es cuando va a haber que analizar cuál es el riesgo inherente, el riesgo que sin adoptar ninguna medida existe, y cuál es el riesgo residual de ese tratamiento de datos personales, de manera que si hemos aplicado correctamente medidas técnicas y organizativas, pues va a desaparecer o se puede minimizar ese riesgo elevado que existía. La consulta previa a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Algunas de estas obligaciones no son realmente nuevas, estaban ya en la directiva, pero ahora sobre ese principio de aproximación basada en el riesgo se exigen a todas las organizaciones. Y una última medida que es una novedad para algunos Estados miembros de la Unión Europea, no así en el caso de Alemania, Francia o incluso en Bélgica, que es el delegado de protección de datos personales o el oficial de protección de datos personales, tal como aparece en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y que ya estaba también para el sector privado. Es una obligación, por ejemplo, que incluso tiene el Instituto Nacional de Estadística en España. A partir del 25 de mayo de este año, todas las administraciones públicas en España, salvo los juzgados o tribunales en el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, tienen que designar un delegado u oficial de protección de datos personales. En el caso de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados prevé esa figura, pero lo hace de manera voluntaria. Dice que los responsables podrán, en su caso, designar a uno de estos oficiales de protección de datos personales cuando haya un tratamiento de datos intensivo. Incluso va a haber que analizar en esa ley qué significa tratamiento de datos intensivo. Para mí, mi primera aproximación sería, bueno, pues entiendo que puede ser el Big Data, pero va a haber que analizar si siempre el Big Data es ese tratamiento de datos intensivo o aparece una nueva tecnología que dé lugar a ese tratamiento de datos intensivo. Ahí lo que prevé la ley también, y creo que es importante, las autoridades de protección de datos personales van a jugar un papel fundamental. En este caso, el Sistema Nacional de Transparencia podría incluso emitir algún tipo de directrices o de lineamientos. Bueno, pues todo lo que hagan las autoridades en el sistema, las autoridades de protección de datos personales en el sistema, podría ayudar a aclarar o a tener directrices concretas sobre cuando estamos ante un tratamiento de Big Data o cuando hay a lo mejor un riesgo alto en materia de protección de datos personales. Hecha esta rápida resumen del Reglamento General de Protección de Datos Personales, me gustaría avanzar un poco más en algunas referencias de la Unión Europea en el caso del Big Data. Simplemente, bueno, pues ahí tienen a un lado una de las directrices del grupo de trabajo del artículo 29, es la portada de las directrices, no coincide con el texto, ahora les explico el porqué,
pero la portada es sobre la elaboración de perfiles en la Unión Europea. Lo publicó el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que actualmente está dentro del Comité Europeo de Protección de Datos Personales y hace referencia al Big Data en concreto. Y por otro lado tenemos el Considerando 63 del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que lo enlazaría con lo que decíamos antes de que la protección de datos no es absoluta, tiene sus límites también. Pues vean que en este Considerando 63 lo que explica el reglamento es que a lo mejor puede haber empresas o organizaciones que han invertido pues, muchos recursos, tiempo, dinero, otros recursos, y obviamente pues ahí el derecho a acceso puede que encuentre como límite la protección de esa propiedad intelectual de la organización que ha desarrollado pues, un servicio o que ha desarrollado o que está haciendo Big Data en ese caso concreto. Si se ha hecho referencia ya esta mañana al consentimiento, no me detendré mucho en ello, simplemente recordarles que, como se ha dicho anteriormente, no es la única base de legitimación del tratamiento de los datos personales. Es una de las bases de legitimación del tratamiento de los datos personales. Es más, puede que cuando vayamos a hacer Big Data no necesitemos consentimiento. Puede que yo tenga una obligación legal de hacer un tratamiento de datos personales que implique ese Big Data, o puede que incluso, pues no sé, lo haga sobre la base del interés legítimo. No es una condición de legitimación en México, no está prevista como tal, pero sí en la Unión Europea, y lo estaba desde el año 1995. Ahora, obviamente, en la Unión Europea va a adquirir cada vez más fuerza esa base de legitimación. Esta mañana estábamos hablando de que era muy difícil ponerle precio a los datos personales. Bueno, pues la Comisión Europea ha sido muy valiente, no nos explica cuál es el criterio que utiliza, pero en ese documento que tienen ahí, en la presentación, dice que el valor de los datos personales de los europeos podría alcanzar casi 1 trillón de euros anuales en 2020. Con lo cual, bueno, pues es una referencia a tener en consideración. Obviamente, pues como hemos dicho anteriormente, el Big Data, y ya se ha hablado bastante esta mañana, pues proporciona beneficios en todos los sentidos, tanto para la persona física de manera individual como para la sociedad, y eso es lo bueno. De nuevo, insisto, la normativa europea no está limitando el Big Data, lo que está diciendo es hay una serie de riesgos y si te acercas a ese riesgo, obviamente ese tratamiento de datos personales podría ser ilícito, podría ser ilegítimo, aparte de que, como comentaba el doctor Remolina, pues obviamente puede no ser ético y, como comentaba también la doctora Mendoza esta mañana en temas de derechos humanos. Obviamente el Big Data no es el problema, es el uso que hagamos de ese Big Data. Y hay también una serie de cuestiones relevantes que simplemente, como les digo, pues, son algunos documentos que pueden ser interesantes a efectos de referencias. El Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales es una autoridad de protección de datos personales en la Unión Europea. Lo que ocurre es que es la autoridad de protección de datos personales de las instituciones y organismos de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y otras instituciones, y publicó hace ya unos años un documento muy relevante a efectos de Big Data, en el que incluye esa cadena de valor de los datos personales y obviamente pues nos hace referencia a esos 4 pasos que podríamos encontrar: la obtención y el acceso, el almacenamiento y la agregación de los datos personales, el análisis y distribución y el uso de los conjuntos de datos personales en ese sentido. Más recientemente, el Parlamento Europeo ha publicado un documento relevante también, que es el que tienen ahí, el Data Flows Future Scenarios, en el que sí empieza a hablar, justo estaba a punto de empezar a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En este sentido, sí me gustaría aclarar, el Reglamento General de Protección de Datos Personales entró en vigor en 2016. En mayo de 2016. Se ha comenzado a aplicar 2 años después porque las empresas y las administraciones públicas y los Estados miembros, sobre todo, tenían que adecuar sus legislaciones nacionales a lo que dice este Reglamento General de Protección de Datos Personales. Pero sí, en este documento lo que hacía referencia al Parlamento Europeo es a la necesidad de separar claramente lo que son datos no personales de los datos personales, la importancia que puede tener la anonimización. Creo que se ha explicado esta mañana, de hecho la doctora Mendoza lo ha explicado perfectamente. Cuando el dato es seudónimo, seguimos aplicando la normatividad sobre protección de datos personales. En el momento que el dato es disociado, como ella comentaba, la cuestión fundamental es que deja de aplicarse la normativa sobre protección de datos personales. Ya no hay que cumplir con esas obligaciones. No hay esa persona, no puedo conectar o no debería poder conectar la información con esa persona física. ¿Cuál es el problema? Que siempre queda un riesgo residual de reidentificación de la persona física, que es al que tendremos que atender siempre y en todo caso.
incluso en ese riesgo residual tendremos que ver esas otras medidas: protección de datos del diseño oficial de protección de datos personales, evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales, de manera que eso nos ayude pues, a evitar, por ejemplo, la contaminación de los datos abiertos por los datos personales, como planteaba el Parlamento Europeo en su presentación. Simplemente lo voy a dejar apuntado: el Parlamento Europeo en este documento, y a lo mejor luego se habla más de ello, sí hace referencia a esa propiedad, o al menos cita la propiedad de los datos personales. Sí, cada vez más se está produciendo una situación en la que, incluso habiendo datos personales, pues está claro que el encargado de tratamiento no puede utilizarlos para otras finalidades. Y eso también está vinculado con esas limitaciones al uso de los datos personales en ese caso concreto. Y obviamente ese control de la persona física. Obviamente podríamos plantear pues, algunas medidas específicas para un marco adecuado, que serían la transparencia, el control de la persona física, la responsabilidad proactiva y la anonimización, como en buena medida hemos visto a lo largo de la mañana. Y finalmente, como conclusión, pues haciendo propias la referencia del Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales, cuando dice los macrodatos es una traducción simplemente de datos masivos o de Big Data. Si se gestiona de manera responsable, puede aportar importantes beneficios, que es de lo que se trata. Y eso es lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Establece las reglas del juego para que, si se aplica de manera responsable, si se cumple con esa responsabilidad proactiva, pues cualquier empresa, con independencia incluso de su tamaño, se pueda beneficiar del Big Data, de la inteligencia artificial o de cualquier otro desarrollo que podamos tener en el futuro. Y por mi parte nada más, creo que estamos en tiempo. Muchas gracias. Thank you very much. You were perfectly on time. It's for lawyer. It's absolutely